¿Cómo están, amigos? Con el gusto de saludarlos. Hoy en Fincando Patrimonios tenemos un gran invitado, Ramón Madrigal. Amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, estimado Borre? Muchas gracias por estar con nosotros, amigo. No, gracias por la invitación, por el espacio. Hoy la verdad es un gran programa. Pues platícales un poquito de ti, amigo. Muy bien. Bueno, nosotros en Avalúos Madrigal realizamos avalúos para las propiedades. Nosotros nos dedicamos a realizar evaluaciones ya sea de terrenos, bodegas, locales y en diferentes ámbitos, desde el ámbito bancario, judicial, comercial, catastral. También para créditos fiscales. Nos desarrollamos pues ya desde hace 30 años en la cuestión de evaluación inmobiliaria. Y fíjate, amigo, que ahora sí me puse a hacer mi tarea porque sí es un tema muy complejo en el cual la mayoría de asesores inmobiliarios no tenemos como esa capacitación que a veces requerimos en un tema tan complejo y que se necesita tanto para el sector inmobiliario. Es correcto. La verdad es que me he llevado muchas sorpresas en eso que comentas, porque en ocasiones se demerita un poquito la profesión, porque puede ser que alguien pueda emitir un valor de una propiedad sin tener alguna certificación o sin tener algún estudio antes de realizar una evaluación, ¿no? Es bastante común que en el mercado pueda existir publicaciones de propiedades donde no tienen ningún fundamento el valor, ¿no? Entonces es importante que ustedes como inmobiliarios tengan el asesoramiento de parte de un profesional que tenga una trayectoria. Digo, puede ser otra persona, ¿no? Pero en este caso sí es importante que se vean asesorados, porque ustedes ya tienen el feeling para poder promocionar la propiedad, cómo dirigirse con el cliente, qué necesita el cliente, cómo hacerle ya una experiencia de vida a través de una propiedad. Pero en realidad el poder decir el valor de ella sí requiere un poquito más de análisis a profundidad. Y fíjate que sí me ha pasado con varios colegas inmobiliarios en el cual cuando te llega el cliente tienen el error de decir, creo que vale esto o creo que se puede rentar en esto. Entonces la decisión no está con nosotros como asesores inmobiliarios, es acercarte a una empresa seria y a un perito certificado que te ayude a evaluar la propiedad y que realmente el valor sea el correcto que le des a tu cliente. Sí, y incluso ver todas las características a detalle de la propiedad. Tú lo has visto en este camino que hemos recorrido juntos, ya tenemos una relación laboral ya desde hace tiempo, en donde hemos visto trabajo de otras personas, sin demeritar pues, pero también que es nomás por encimita. O sea, no, cosas tan básicas, no visitar la propiedad. O sea, ni siquiera la conoces y ya estás emitiendo un valor. No rectificas cuántos metros tiene, no has visto el proyecto en sí. Por ejemplo, puede ser una casa formidable con muy buenos acabados, pero resulta que tenemos el sol todo el día en la propiedad, y por más aires acondicionados y tecnología de punta que pueda tener la propiedad, pues es un espacio en donde todo el tiempo estás irradiando calor. Entonces ya no es tan confortable. Todos ese tipo de detallitos y demás te puedo platicar que a veces no se consideran. Incluso a mí me ha tocado, porque nosotros cuando realizamos un mercadeo, que contactas a las personas y no saben nada de la propiedad, absolutamente nada. Entonces, ¿cómo vas a vender algo que no conoces, no? Exactamente, y a veces nos tomamos como esa atribución que a nosotros no nos corresponde, que ya entramos en detalles con la informalidad y todo eso por querer captar un cliente o una opinión de valor, o sabes que yo te hago el estudio, o sea, y eso es donde entramos a la informalidad. Pero pues vamos entrando en materia porque esto va a estar muy interesante. Amigo, platícanos un poquito de los tipos de avalúos y sus usos. Claro. Es que hice mi tarea, perdón, es que hice mi tarea. Es muy importante lo que tú comentas, porque siempre alguien que piensa en un valuador o en un avalúo, siempre es el valor de una propiedad. Ese es el primer pensamiento que se te viene a la mente, el valor de una propiedad. Pero no sabemos qué más hace el valuador. Y la profesión de la evaluación y los servicios de evaluación son sumamente extensos. Te puedo decir que hasta una vez me solicitaron un avalúo para ponerlo en garantía para poder sacar a una persona de la penal. Desde ahí, o sea, son servicios que mucha gente no relaciona.
Entonces, hablando ya de los tipos, desde el que es más de alto consumo, el que te decía que se viene primero al pensamiento, el avalúo comercial, es cuando alguien no sabe cuánto rentar o vender una propiedad, pues es ese el tipo de avalúo, ¿no? Donde vamos a realizar un estudio a profundidad para saber en realidad cuánto vale y buscar el fundamento del valor, como lo platicamos hace rato. O sea, tiene que haber un fundamento. Si yo te digo que vale 1 millón, vale 2 millones, vale 3 millones, ¿por qué vale eso? Por un mercado, porque tiene estas características la propiedad, porque todavía tiene capacidad para ampliarse la propiedad. Son muchas cosas que deben de tomarse en cuenta. También la otra cuestión que se maneja mucho es la parte judicial. Pues imagínate que, Dios no lo quiera, pero que tuvieras bienes mancomunados y surge un divorcio. Entonces, para poderse poner de acuerdo, oye, la casa 1, la casa 2 y la casa 3, pues, ¿cómo nos va a tocar? Entonces, desde ahí, desde esa negociación, empiezan los valores sentimentales de que no, es que esa casa yo la construí y yo siento que vale muchísimo, ¿no? O también puede ver la parte ventajosa, ¿no? Donde ves alguna oportunidad en el inmueble y tú dices que vale más otra propiedad. Empieza una controversia muy fuerte. Que ahí es un punto que tocas que a mí me ha tocado escuchar cuando es el tema de los divorcios, que a veces se asesoran mal por parte del abogado y dicen, no, es que tu casa no vale eso y yo veo casas por ahí y tienen tal valor. Entonces ahí entras, como tú dices, el mal asesoramiento y pues que te están diciendo algo que no es real, pues. Sí, y tiene que haber pues alguien que tenga la experiencia, que tenga el criterio y que tenga fundamento en el valor emitido. Incluso en esos avalúos judiciales, también la cuestión de los embargos, nosotros trabajamos también mucho para bancos y surgen muchos créditos vencidos en donde ya pues la persona ya no pudo pagar el crédito y hay que embargar la propiedad. También entra en la parte judicial o alguna deuda. Me pasó una vez con un cliente que le debían sueldos caídos de hace muchos años, en donde le tuvieron que pagar con una propiedad, con un inmueble, la deuda o rentas caídas. ¿Qué te pasa si estás rentando un departamento y resulta que la persona pues ya no pudo pagar y no se quiere salir? Y ahí ya tiene 1, 2 años, 3 años, o pasa mucho en las familias, que se quedan, que llega la herencia y se queda a lo mejor la tía que nunca se casó, y ahí vive y no les quiere pagar renta y ella ya se amachó y yo dice, esta es mi casa y aquí me quedo, siendo que el testamento trae o sea, trae ya unos porcentajes de los condueños, ¿no? A los que se les heredaron. Entonces, todo eso es la parte judicial y otra parte que también es muy importante, que no es tan conocida, es la parte de los impuestos. Cuando hay una transacción entre comprador-vendedor y se realiza la venta de la propiedad, pues tú sabes que el impuesto sobre la renta muchas veces nos merma la utilidad que hemos generado de ese inmueble, ¿no? Lo compramos en 1 peso y ahora lo vamos a vender en 10, pues sobre esos 9 pesos que generé de utilidad a través de los años, se me va a cobrar un impuesto. Entonces el valuador acredita lo más posible para que esa propiedad, todas las mejoras no, es que yo le cambié los pisos, no, es que le cambié las instalaciones, le realicé un nuevo cuarto, le realicé una terraza, todo eso le suma para que ese impuesto no se vea tan gravoso en la utilidad generada a través de los años. Que lo que veo en ese punto que comentas, normalmente en notarías cuando haces un avalúo de mejoras que la notaría te dice, pero lo tienes que hacer conmigo. O sea, hay que explicarle al cliente que también puede ser con un perito externo porque la ley te lo permite. No necesariamente tiene que ser la notaría en cuál estás escriturando. Es muy importante eso que comentas porque es una práctica muy común en el ámbito notarial. Bueno, obviamente pues no voy a hablar nada ni mucho menos, pero sí se presta mucho a que en ocasiones no puede haber un avalúo de mejoras, como lo comentas, emitido por otro evaluador que a lo mejor no conoce el notario, porque pues quizá hay una amistad muy fuerte, un lazo muy fuerte y tienen ahí cierta participación, entonces muchas veces no pueden aceptar de otro evaluador, pero simplemente con que el evaluador tenga sus credenciales en regla, el avalúo esté fundamentado conforme a la ley y tenga solidez en cuanto están diciendo que la mejora vale tanto, la mejora que le hicieron al inmueble, no hay nada ante la ley que diga que ese documento no es válido o que lo puedas hacer uso para poder reducir ese impuesto.
No, y es que es una práctica muy común que a mí me ha tocado verla. Tampoco voy a hablar, ¿verdad? Porque si no ya nos van a cerrar las puertas de las notarías. Oye, amigo, ¿cómo seleccionar un buen valuador? A ver, véndete. ¿Cómo seleccionar un buen valuador? Es muy importante lo que comentas antes de contratar el servicio, porque a lo mejor pues ya estás haciendo la cita, ya marcaste, ya te cotizaron y por lo general pues ¿qué hace uno? Pues el más barato, ¿no? O sea, este me cobra 3, este me cobra 5 y este me cobra 1,500, ¿no? Como los letreros que hay aquí en los postes, avalúos a 1,500. Como el video, ¿ah? 1500. Ah, no, eso es otra cosa. Entonces, hay que tener cuidado a quién contratas. Yo lo que haría, por ejemplo, si yo no fuera evaluador y voy a evaluar una propiedad, primeramente saber con quién estoy tratando. Aquí, por ejemplo, en Jalisco somos muy dados a las recomendaciones. Estar preguntando, oye, con alguien que haya trabajado con él. Segunda, que bueno, sí le da peso, pero no es el 100% que te vaya a asegurar que te va a realizar un buen trabajo, sus credenciales, que en realidad tenga una cédula profesional para la práctica en específico de avalúo que vaya a realizar. Entonces, eso es también algo importante, pero todavía más importante, yo incluso lo tomaría como casi el 70-80% de la decisión, es la ética profesional que se realiza en un servicio de evaluación. ¿Por qué? Tú sabes, la información, perdón, puede ser falseada, en donde estás emitiendo un valor a lo mejor en favoritismo a la persona que te está contratando. ¿Por qué? Porque quieres quedar bien, porque a lo mejor la persona te está presionando, te está infiriendo en el valor que vas a emitir. Súbele, bájale, todo ese tipo de estirones hace que el mercado se distorsione y que todo el ambiente inmobiliario se vea salpicado y manchado por malas prácticas. Entonces, la ética profesional, ya hay una reglamentación, ya hay una metodología, ya hay un criterio de evaluación en donde, sí, digamos, si tú pones a 5 evaluadores, a lo mejor va a haber algunas dispersiones de valores, sí las va a haber, te lo garantizo. Pero si ya estamos hablando de una dispersión de ya del 30%, diferencias más del 30% en los valores, hay algo que no cuadra. En el ámbito judicial se presta mucho que si hay 2 evaluadores y hay una variación más del 30%, se emite un tercer evaluador. Entonces, hablando de esto, no debe de haber tanta dispersión y debe de estar acorde los valores. Oye, amigo, ¿y cuál es lo más común que en el tema inmobiliario cuando hacen su primer avalúo? ¿Es una opinión de valor o un avalúo comercial? ¿Qué diferencia tiene uno de otro? Porque a veces el cliente no piensa que es lo mismo y no es lo mismo. Sí, fíjate que a mí me llama mucho la atención ese término de opinión de valor. ¿A quién se le ocurrió? Porque vino Digo, esto nos lo dicen mucho en el sector inmobiliario y ahí ya ves que están sacando diferentes plataformas que ya lo puedes hacer desde la sí, web, que para mí la verdad eso no sirve de nada porque a final de cuentas, como tú dices, no estás viendo la propiedad en físico, no estás midiendo. O sea, a final de cuentas no es lo mismo ver el acabado, el tipo de mármol, el tipo de madera, o sea, todos los pros o como tú dices, los contras, que es el sol me da de frente toda la tarde, es una casa caliente, pues eso demerita el valor de la propiedad. Entonces ellos no lo saben porque al final de cuentas lo estás haciendo por una aplicación. Sí, y no se puede sustituir el criterio y la visita ocular en un inmueble por una aplicación. A mí me ha llegado varias veces que hemos emitido avalúos y me dicen, es que yo, sin mencionar aplicaciones, pero yo metí los datos en la aplicación y me arrojó tal valor. Sí, pero ¿quién te garantiza que por ejemplo, una práctica muy común es tomas los metros cuadrados de tu predial? Dices, ¿cuántos metros cuadrados tiene la de construcción esta casa? A ver mi predial. Pues aquí que 250. Pero en realidad no estamos 100% seguros porque Catastro, esos valores, o sea, ellos no van y miden la propiedad, ellos no reciben planos arquitectónicos, ellos no tienen un resumen de las superficies que tiene la propiedad y los diferentes tipos de superficie, porque por ejemplo en una casa de lujo puedes tener lo que abarca la mayoría de la superficie con acabados de lujo, pero ¿qué pasa con otras áreas donde tienes acabados que son inferiores a esos acabados de lujo? Entonces, ¿tú crees que la aplicación te va a poder dar ciencia cierta de ese tipo de cuestiones? Y también, como tú lo mencionas, ver en qué estado se encuentra
la propiedad y demás cosas. O sea, son muchísimos aspectos que hay que tomar en cuenta para la propiedad y no solamente ingresar datos, porque yo he visto esas aplicaciones y lo único que te dicen es, ¿en qué estado está? ¿Está en estado ruinoso, en estado regular, en buen estado, está nueva? Y tú ya nomás le vas poniendo eso, pero en realidad no sabemos exactamente cómo esté. Eso es un muy importante. La evaluación de los inmuebles atípicos, amigo. ¿Sí lo dije correctamente? Sí, inmuebles atípicos. Por ejemplo, ¿a ti qué se te ocurriría un mueble típico que aquí comercializas? ¿Departamento? Un departamento, una casa, un lote de terreno, es una nave industrial, oficinas, todos esos son inmuebles típicos. Pero ¿qué pasa cuando nos dicen, oye, ¿me puedes evaluar un hotel? Entonces, ¿qué metodología de evaluación, qué criterio voy a utilizar para evaluar un hotel? Ahí cambia totalmente el foco de una casa, de un terreno, el enfoque que se le va a dar, totalmente. O por ejemplo, perdón que te interrumpa, los inmuebles que están en el centro, que no los puedes modificar en su totalidad o en las fachadas. ¿Ahí también es como uno atípico o...? Ese tipo de inmuebles, la cuestión es que no encuentras una comparativa de mercado que pueda, valga la redundancia, compararse con ese inmueble. Entonces, la metodología de evaluación, tendríamos que verse el caso en específico porque son atípicos, pero desde que eso, por lo general, ese tipo de inmuebles pueden llegar a ser parte de bienes nacionales o parte del Estado, en donde ya existen dependencias y organismos especializados en evaluar ese tipo de inmuebles, ¿no? Por ejemplo, una presidencia municipal o una casa de la cultura. O sea, me imagino que te refieres a ese tipo de inmuebles, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, y la metodología ya es distinta, ya hay otro tipo de métodos para realizar el avalúo. Ya ellos tienen ya ciertos parámetros y ciertos criterios para realizarlo. Y regresando un poquito a la pregunta que te había hecho del avalúo y la opinión de valor, o sea, tú desde tu perspectiva que me dices, pues no sé quién le puso opinión de valor porque eso no existe. Creo yo por ahí vas, o qué es lo que tú cuéntanos un Lo que poquito. pasa es que la opinión de valor siempre se entiende como para reducir el costo del servicio. O sea, siempre cuando te habla... Para que sea más barato. Ajá, siempre que te habla alguien dice, no, es que no quiero un avalúo, quiero una opinión de valor. Ya desde ahí dices, no quiere No quiere gastar. invertirle, no quiere cerciorarse bien del valor de la propiedad, nomás quiere algo así por encimita, ¿no? Me he tocado gente que me dice, no, ven, visita la propiedad y aquí cuando ya la veas me dices cuánto vale. Entonces, hacer un análisis tan pobre, o sea, volviendo a la opinión de valor, la opinión de valor lo único que hace es sacar el promedio en la zona de lo que se está ofertando de los inmuebles y multiplicarlo por los metros cuadrados y se acabó. Eso es una opinión de valor, 2, 3 hojas, cuando mucho. No analizas los criterios de evaluación, la zona, la ubicación, el coeficiente de utilización, o sea, qué tanto el lote lo has utilizado, si todavía le puedo construir más al lote o ya no. En ese aspecto es el COS y el CUS. Uh-huh. A ver, ¿le puedes explicar un poquito a la audiencia, aquí, mira, aquí a la camarita, qué es el COS? ¿Qué involucra? ¿Qué involucra? Bien, mira, el coeficiente de utilización de suelo y coeficiente de ocupación del suelo son parámetros que el municipio, si soy muy técnico me dices, porque yo tiendo, como soy ingeniero, sí. Siempre tiendo a hablar con tecnicismos y luego van a decir, ay, ¿de qué está hablando, no? Ese coeficiente es la tierra en cada municipio se le asigna una productividad. O sea, en resumidas cuentas y en lenguaje coloquial es, en este pedazo de tierra, ¿cuántos ladrillos le puedo poner? Hablemosle así, sin entrar en tecnicismos. Y esos coeficientes es exactamente lo que te marcan. ¿Cuántos ladrillos le vas a poder poner encima al lote? No es lo mismo un terreno con coeficientes altos o coeficientes bajos. Y de ahí también va a depender mucho el valor del terreno. Entre más produce el terreno en cuanto a construcción y en cuanto a usos de suelo, y bueno, más aspectos como la zona, la ubicación y demás, se va a incrementar el valor. Entonces, estos coeficientes nos van a dictaminar qué tanto le puedo construir yo ahí al lote, ¿no? Pueden ir ya lo que es el área donde vas a desplantar, donde vas a hacer tú ya tu edificación, en el coeficiente de ocupación y de utilización del suelo, y la división entre los dos
ya nos da los niveles que podemos nosotros construirle ese lote. Y eso está disponible para toda la población. O sea, toda la población tiene acceso a esa plataforma. Pueden entrar desde visor urbano de cada municipio o visor Jalisco, que involucra a todos los municipios. Nomás cuidado, las plataformas a veces no las actualizan. Es decir, por ejemplo, puede ser que tú entres a la plataforma, ves el lote, poniendo nomás la dirección o hasta en algunas plataformas con la clave del predial, y vas al lote y ya te dice coeficiente de utilización 0.8 y coeficiente de ocupación 2.6, dependiendo Ya también viene del lote. especificado como habitacional Y ahí también te dice el uso. Y todo eso. Exactamente, ahí en el mismo lote te dice el uso, si es habitacional, comercial, mixto, industrial. Entonces ahí ya nos va a decir qué tanto le podemos construir al lote en resumidas cuentas para esos coeficientes, ¿no? Ok, amigo. Características que suman o restan el valor de la propiedad. Esos parámetros son muy importantes cuando contraten un servicio de evaluación, que todos sean considerados para poderle dar un valor a la propiedad certero. Dentro de los criterios que utilizamos, obviamente la zona te va a marcar mucho. O sea, no es lo mismo una zona de alta plusvalía o una zona de baja plusvalía. Desde ahí ya nos está marcando mucho el valor, ¿no? En dónde está ubicado. Desde ahí ya partimos en que si le va a incrementar o le va a bajar el valor. La ubicación es otro parámetro que no tiene que ver con la zona. La ubicación la relacionamos más con los accesos que tiene la propiedad. Es decir, no es lo mismo una propiedad que la encuentro a mitad de calle o una propiedad que la encuentro en esquina, o una propiedad que es cabecera de manzana o otra que tiene un frente a vialidad desde tu cochera y en la fachada posterior tengo otro frente a vialidad. Esas características le van a sumar valor a la propiedad. La superficie es otro aspecto que hay que tomar en cuenta. Por eso decía de las opiniones de valor, porque muchas veces se saca el promedio en la zona, pero ¿qué tal si el promedio en la zona, las propiedades que se están vendiendo tienen 50 metros y resulta que tu propiedad que tú estás valuando o que tú quieres ofertar, resulta que tiene 500 metros, o sea, tú eres el grandote de la colonia. Entonces, ¿cómo lo vas a promediar con propiedades tan chicas? Porque siempre lo que se busca es peras con peras, manzanas con manzanas. ¿Cómo vas a compararlo con ese tipo de propiedades en donde la superficie es mucho más grande? Y la utilización que se le ha dado al lote es otra cuestión que le puede sumar o restar, en donde puedes tener dos propiedades idénticas, pero resulta que en los dos lotes, en este lote le asignaron más niveles de construcción y en este le asignaron menos. Y tienes dos propiedades idénticas, los mismos metros, la misma zona, la misma ubicación y todo. Pero si tú en esta todavía le puedes seguir construyendo esto y aquí te dicen que hasta aquí, entonces ¿cuál va a valer más? Pues yo aquí todavía tengo capacidad para ampliarme. O sea, es una bondad de goce y disfrute que va a tener la persona que la adquiera, en donde va a decir, no, pues yo voy a continuar un proyecto arquitectónico con más niveles. Sí, ahí depende también, digo, si es con un desarrollador que le pueda sacar el jugo que más se pueda al terreno, si está sobre avenida o como tú dices, es como, depende de la propiedad. Pero al final del camino lo que nosotros sugerimos a los asesores o al cliente, que realmente se acerque a un perito, a un profesional, porque realmente ellos son los expertos en la materia, porque a final de cuentas nosotros somos expertos en vender, pero a final de cuentas nosotros nos apoyamos por medio de ustedes para que el cliente sepa lo que realmente cuesta su propiedad. Sí, incluso si tú ves la trayectoria que lleva un valuador año con año, por ejemplo, en la cuestión inmobiliaria, ustedes lo que hacen es, a lo mejor analizan el mercado o también echan mano de ventas anteriores que han realizado, llevan algún historial y de ahí pueden sacar sus conclusiones. Pero también lo que es muy importante, esa parte también nosotros la realizamos, pero la capacitación constante, la educación constante, a nosotros se nos obliga, dentro de la evaluación hay muchas credenciales. Tú puedes tener una credencial para evaluar cuestiones jurídicas, para evaluar cuestiones bancarias, para evaluar maquinaria y equipo, hay demasiadas. Por eso te decía que es muy amplio el ramo de la evaluación. Ahorita se me viene a la mente, amigo, perdón, hay veces que el cliente a la hora de vender su propiedad, el avalúo catastral a veces lo malinterpretan con el avalúo comercial.
¿Sí, sí estoy bien o sí tienen diferencias? Sí, es muy común lo que comentas, porque hay mucha distorsión en la evaluación, desde que a veces hasta el lugar de avalúo le dicen evalúo o le ponen otros nombres, pero lo que es el avalúo catastral y el avalúo comercial son totalmente distintos. Hay veces que me dicen, oye, quiero un avalúo que me sirva para esto y esto y esto y esto y esto. Y no, cada avalúo tiene su finalidad. En particular, el avalúo catastral, su finalidad es cambiar de propietario, como en un coche, la propiedad, la transmisión patrimonial ante notario. Esa es su finalidad y va a emitir valores fiscales, no son valores para la venta. O sea, lo que diga en el predial no va a valer tu propiedad, eso no vale tu propiedad. Jamás en la vida lo tomes de parámetro. Y jamás, porque hay mucha gente que dice, agarra la boleta predial y del valor que dice ahí, súmale tanto por ciento. Pero es una práctica sumamente riesgosa porque te puedes quedar corto o te puedes quedar alto. O sea, ahí, ¿por qué? Porque no estás analizando el mercado, no estás viendo el mercado de valores que se mueve en la zona, no estás evaluando, en el predial no están evaluando si la casa se está cayendo, si la casa la remodelaron. O sea, el predial no te dice absolutamente nada. Y el avalúo comercial, volviendo a ese tipo de avalúo, es totalmente distinto. Ahí sí vamos a analizar el mercado y vamos a ver cómo podemos comercializar, en qué valor podemos comercializar esa propiedad. Oye, amigo, y checando Guadalajara, el incremento que ha tenido en los últimos años, ¿tú cómo lo ves? ¿Es por oferta, demanda? Porque aquí cada quien pone se ha visto mucho que cada quien pone sus precios, sus rentas y todo eso, y al final de cuentas, como se sigue consumiendo el producto, pues al final de cuentas vamos subiendo, subiendo, subiendo. Eso, ¿ustedes cómo lo ven como peritos? Es impactante el incremento de las propiedades en Jalisco. Somos de los primeros lugares a nivel república de vivienda más cara para poder adquirirla. Y tú lo has de saber y porque estamos en el mismo rubro. Pero es impactante los porcentajes que se han venido desprendiendo de las propiedades en lo que son zonas de alta plusvalía, más que nada, porque hay zonas a lo mejor que no las impacta tanto porque siguen igual, a lo mejor no hay un equipamiento urbano, no es una zona como tradicional, entonces se conserva un poquito más los valores, pero lo que son en zonas de alta plusvalía, lo ves hasta en los valores fiscales, digo, no tiene nada de relación como lo repito, pero lo ves hasta en los valores fiscales. Es un incremento abismal que la verdad es una burbuja inmobiliaria que hasta ahorita nosotros hablábamos en el Colegio de Evaluadores hace alrededor de 4 años de esta burbuja que algún día iba a reventar, porque cada vez es más y más el incremento de De precios los del valores. metro cuadrado y se ve todavía más impactante en la cuestión de desarrollo vertical en los departamentos. Es abismal el precio por metro cuadrado que se ha venido generando. Sí, o sea, al final del camino, por ejemplo, aquí en Andares, no voy a decir el nombre de los departamentos, pero que una preventa te la vendan a 100, 110 mil pesos metro cuadrado, dices, o sea, Exactamente, ya estamos llegando a unos precios en los que no hay una justificación exacta de que pueda haber ese incremento. O sea, los costos de construcción a raíz de pandemia han sufrido un incremento arriba del 40%. Entonces, desde ahí ya tenemos un foco rojo que nos está indicando, ¿no? Y también la plusvalía. Antes, por ejemplo, se hablaba hace más de 10 años de un incremento del 4% anual. O sea, eso se hablaba hace ya mucho tiempo, pero al día de hoy, tú ponte a ver tú que tienes historiales o nosotros que tenemos avalúos también de otros años, ponte a ver un avalúo que realizaste en una zona en específico de hace un año con el día de hoy, son incrementos mucho más arriba que el 4%. fíjate, a mí me ha Ujú. tocado, por ejemplo, en una torre aquí por Avenida Universidad, que cuando salió la preventa, literalmente Freds and Family, como le dicen los desarrolladores, tenía un valor de 3.900.000 y a contraentrega, obviamente la torre 100% vendida, la reventa estaba en casi 9 millones de pesos Entonces, desde ahí estás marcando la pauta. en 24 meses. O sea, 2 años. No puede ser. O sea, estás hablando de un porcentaje exagerado. Exagerado. Esperemos la burbuja inmobiliaria no llegue, pero sabemos que en su momento
pudiera hacerlo, pero ni modo, es parte de y es en la ciudad en la que estamos, amigo. ¿Algo que quieras agregar, amigo, aquí a la audiencia que se te haya ido o algo que les quieras decir a las personas que nos ven detrás de cámaras? Pues la verdad, es importante que se tome en cuenta o sea, que se tome muy en cuenta el análisis profundo de las propiedades. No estar emitiendo valores a diestra y siniestra, sin estudios o estudios solamente por encima, y que estén conscientes de que siempre que se contrate un servicio de evaluación, también se tome en cuenta la ética del evaluador, porque se ha venido haciendo mucha sinergia en cuanto a que los evaluadores hemos a lo mejor venido cediendo a los incrementos por una presión a lo mejor de un cliente. O sea, ese tipo de cuestiones tienen que dejarse ya de lado. Tenemos que apegarnos a las metodologías de evaluación, a analizar a profundidad las propiedades y no estar emitiendo valores que distorsionan el mercado. Eso es lo que yo diría, manejar la ética profesional, aparte de colegiarse, de tener capacitación continua, pero la ética profesional no se debe de descuidar, porque si no hay ética, la profesión pues llega a deteriorarse. Pues, o sea, si ya al rato dices, ay, pues ¿para qué voy a contratar a un evaluador si no va a realizar bien su trabajo, ¿no? Y es como en Es todos los importante. sectores, al final del camino hay buenos y malos, ¿no? Como en el tema inmobiliario, como en el tema empresarial, como en el tema de evaluación, o sea, en todos lados nos encontramos también con ese problema, pero nuestro trabajo habla por nosotros mismos y vamos a dejar tu número, amigo, para que te busquen para cualquier avalúo que necesiten. Aquí tienen al mejor, Ramón Gracias. Madrigal. Gracias, estimado Borre. Sí, y pues te agradezco mucho el espacio. No conozco, nomás conozco un podcast ahorita de evaluación. Tenemos que explotar más esta vertiente que está surgiendo cada vez más fuerte, pero te agradezco mucho el espacio, poder compartir con la audiencia, contigo, y me siento muy feliz, muy gratificado que se me tome en cuenta, porque todo esto es algo Gracias a tu trabajo, habla por sí mismo. exactamente, bueno, sí, sí, tú lo has visto, pues, he demostrado con los hechos tener un servicio de calidad y de rapidez aquí en Finca. Amigo, te hablan. Pues muchísimas gracias. Y Ramón Madrigal, próximamente tienes que hacer tus podcasts para que le digas a la audiencia qué es lo que tiene que hacer en tema de evaluación. Y muchísimas gracias por estar con nosotros, amigo. Y recuerden siempre, siempre fincar su patrimonio, siempre finca inmuebles. Saludos.